Parashá número 8, Parashá Waishlach. Voy a darle una buena pronunciación. Parashá número 8, Wa, que es el sonido antiguo de la Va, Waishlach. Recuérdense que la J es como... Se oye medio raro aquí, pero es así. Waishlach. Comprendida, y usted sabe lo que significa Waishlach, y envió. Cada parashá era recordada por la primera palabra de esa sección. Su nombre es la primera palabra de cada sección. No era un numerito como ahora. No existen números. El número era las letras en la mentalidad hebrea. Cada letra es un número. Pero tampoco había capítulos ni versículos, ni versos. Era recordando esa palabra. Cuando llegaba esa palabra era la sección que tocaba. Si llegó Toledot, es la parashá Toledot. Si llegó la que dice Beresh, es la primera parashá. Todas las parashot, su nombre comienza en la primera palabra del segmento. Y comienza así. Vaislach Yaakov Malachim Lefanav El Kaf Achit Arsaf Seir Det Edom. Esto está comprendido desde Bereshit, Génesis 32, verso 3, hasta el 36, verso 43. Perdón. Continuamos. Y envió Jacob. ¿Usted ve por qué se llama así? Waishlach. Y envió Jacob mensajeros delante de Esaú. Su hermano a la tierra de Seir, al campo de Edom. Y le ordenó diciendo: así diréis a mí, Adón, Esaú, así dijo su siervo Jacob, con Labán he morado, y me tardé hasta la hora. Y obtuve bueyes, asnos, rebaños, siervos, sierva, y he enviado a avisar a mi señor para hallar bondad a tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: llegamos a tu hermano Esaú, y también él viene a tu encuentro con 400 hombres con él. Y ahí hubo un terror profundo en su mente. Y ahí hubo una angustia. Ahí comenzó la angustia. Ahí comenzó a angustiarse. ¿Pero qué fue lo que provocó la angustia? El anuncio. Y esto es una alegoría. Ahora comenzamos en ese trayecto que tuvo Jacob, una alegoría de las 3 grandes fiestas del séptimo mes. La vida de Jacob en este evento que usted va a ver, en estos eventos que usted vamos a leer, es la alegoría de la fiesta del séptimo mes. La primera fiesta del séptimo mes se llama Yom Teruah y también es llamada por diferentes nombres. Uno de esos nombres es el Día de los Anuncios. Ese día se anuncian muchas cosas, tanto eventos que van a suceder
como mensajes del Todopoderoso que vienen para decirle lo que va a acontecer 10 días más adelante. John Teruá, la angustia se produjo cuando se le anunció que venía su hermano con 400 hombres. Los nombres del día de John Teruá, el primer día del séptimo mes, denominado por nuestra Torá como Yom Teruá, que significa día del toque del shofar, Yom Zikaron Teruá, que significa día recordatorio del toque del shofar, o Yom HaZikaron, día del recordatorio. También es llamado Yom HaDin, día del juicio. Ahí comienza el juicio, Por eso se llama el día del juicio. Yom HaDin. También se le llama Natsal en el mundo judío ortodoxo inclusive. Natsal, que significa resurrección de los muertos y transformación en el aire de los vivos. Cuando seamos levantados. Natsal significa levantado. Yom HaKeset. Y esto es algo que también lo sabe el judío no creyente en el Mashiach. El día escondido o el día y la hora que nadie sabe. Las ceremonias de bodas del Cordero, un mensaje mesiánico que está en la Tanaj, es también llamado ese día. También significa, y esto sí es fuerte, la apertura de la puerta. La apertura de la puerta es uno de sus nombres. Cuando se abre la puerta. También se le dice en la mentalidad hebrea la final trompeta. La primera es Shavuot, la fiesta de Pentecostés, donde en Éxodo 19, Shemot 19, se tocó la primera trompeta para dar los Aser Hadebarim, las 10 palabras. Se oyó hubo ese humo, hubo esa nube y esos truenos, esos relámpagos, esas voces, y se oyó el sonido del shofar. A este evento se le llama la primera trompeta, pero la final trompeta, que es la segunda, es en Yom Teruá, cuando se devuelven las tablas, cuando se restablecen. Y esto nos deja mucho que decir proféticamente, cuando son restauradas, hechas de nuevo, cuando es hecho de nuevo el pacto, cuando es perdonado el pueblo y comienza de nuevo a escribirse las tablas. Al final de esa escritura, son 10 días después, que es el otro evento que viene con Jacob. También se le llama en la literatura hebrea el tiempo de la angustia de Jacob. ¿Cómo? El tiempo de la angustia, así se le llama en el mundo hebreo a la fiesta de Yom Teruá, que ahora le dicen Rosh Hashanah en vez de Yom Teruá, según el judío ortodoxo. Aunque es un Rosh Hashanah, aunque es una cabeza de años de jubileos, pero también es Yom Teruá, ese es el nombre correcto. El tiempo de la angustia de Jacob, también le dicen los dolores de parto del Mesías. Los dolores de parto del Mesías. ¿Qué se dice? Heblai Shel Mashiach. Heblai Shel Mashiach. Verso 8. Terminó Jacob mucho y se angustió. Míralo ahí la palabra, se angustió. Comenzó la angustia. Y dividió la gente que estaba con él. ¿Cómo? Dividió el campamento, el ganado menor, el ganado mayor,
y los camellos en 2 campamentos. En cuanto lo dividió, desde entonces, desde el principio estamos viendo en micro lo que va a pasar macro en el pueblo de Israel. La Torah la Torah es un libro perfecto. Es una escritura perfecta. No se le escapa nada. Esta es la primera vez que el pueblo de Israel es dividido en 2. La división de Israel en 2 campamentos ha seguido desde entonces. En tiempos del rey David había una división entre la casa de Yahudá y la casa de Israel. David reinó 7 años solo sobre la casa de Yahudá y 33 años sobre todo Israel. Esto no deja mucho que decir. Quiere decir que hasta ahora los judíos están siendo gobernados por el Mashiach, pero la gran mayoría, que es el milenio, va a ser gobernado. El Ben David va a dominar toda la casa de Israel. La parte más pequeña, que fue, ¿cuándo fue que dominó Israel? David duró 7 años. ¿Qué significa eso? Quiere decir que tuvo un tiempo perfecto con la casa de David. O sea, aquí está hablando de 2 porciones de tiempo, una menor y una mayor. Y la mayor fue con ambas casas. El milenio. El Ben David, que es el hijo de David, lo que toda la historia de David representa al Mashiach. El Ben David va a durar la mayoría de su tiempo gobernando las 2 casas. Con la muerte del rey Salomón, el reino fue dividido en 2 naciones. En el tiempo de Roboam, y ahí se divide. Y la casa de Israel ha estado dividida en la casa de Yahudá hasta hoy. Entre la casa de Israel y la casa de Yahudá. Las 2 casas de Israel. A la casa de Israel se le llama, que son las 10 tribus, los profetas le llaman Efraín. ¿Por qué le llaman Efraín? Porque el rey que hizo todo lo que hizo con las 10 tribus era de la tribu de Efraín. Desde entonces, las 10 tribus tomó el nombre profético del hijo de José, al que se le prometió que iba a tener la plenitud de los gentiles. Por eso, la gran mayoría de Israel ahora se llama Efraín. La casa de Judá es solamente a lo que se le llaman ahora, en la actualidad, los judíos. Está conformado con Benjamín, la tribu de Benjamín y la tribu de Yahudá y una parte de los levitas. ¿Por qué tiene a Benjamín? Porque en forma alegórica y profética, su padre, el padre de todos los Yahudí, dijo: yo soy el responsable de este muchacho, yo soy el garante, tómame a mí como esclavo y no al joven. Desde ese momento hubo un precedente donde Yahudá se pone como responsable y garante de Benjamín hasta que venga el Mashiach. Por eso se le dio esa tribu, la tribu de Benjamín. O sea que el garante espiritualmente, porque también hay un sentido espiritual, de los benjaminitas es el pueblo de Yahudá. ¿Quiénes son los benjaminitas espiritualmente? Son aquellos que no vendieron a José, que no vendieron a Yahshua, que no le entregaron, porque no participaron en ese complot. Y esto es que ¿a quiénes representan en el día de hoy? Aquellos que, aunque venga el judaísmo ortodoxo y venga la paganidad más grande, nunca van a negar el Mesías.
no lo van a vender, no participarán en el complot. Son aquellos que están conectados en el Ruach y también en la parte física. Quiere decir que son hijos de padre y de madre de el Ben Yosef. Esos son los benjaminitas de este último tiempo del fin. Además, es la generación, hijo de Jacob, más joven, el hijo de la ancianidad profética, el hijo de la ancianidad, la última generación de Jacob de los últimos tiempos. Ese es Benjamín, el cual va a ser el motivo de la prueba de todo Israel. Va a ser el eje para ser probado todo Israel cuando se le ponga la copa de su hermano en su costal. Todo eso usted lo va a ver en las próximas parashot, que se van a dar dos en una por los motivos de la fiesta de Hanukkah. ¿Cuántas revelaciones hay en estas parashot? Podría estar dividido según, vamos a ver, podrían haber estado divididos todo campamento si tenemos el orden profético en nuestra cabeza bien distribuido. El primer campamento es de Lea y sus hijos, su sierva y los hijos de su sierva. Y el segundo campamento que va detrás, Rivka, es decir, Rebeca, su hijo, su sierva y sus hijos. Todo por el hecho de que una fue más amada que la otra, claro. La amada tiene que ir atrás porque también es una alegoría de que los últimos serán los primeros. Y tiene que ir atrás porque tiene que proteger a la más amada. Eso es lo que tratan de hacer. Y manda a la menos amada adelante. Lamentablemente fue así. Rachel, perdón, dije Rivka, es Rachel, Perdón, vamos a corregir eso. Rachel, no, bueno, Rachel, no Rivka, Bueno, hasta yo mismo me dije una palabra que no debe ser, pero nada, te corrijo. Verso 9, pues dijo, si vienes al primer campamento, o sea, el campamento donde está la no amada, lo hiere, el campamento que quede será librado. Es como tratando de buscar métodos humanos para ver cómo enfrentar a su hermano. Todos razonando cómo va a ser, cómo salirse de ese encuentro de la realidad en su cara, de lo que él no pudo, de lo que él no resolvió en el principio, pero que eso va a suceder siempre con todos nosotros. Lo que nosotros no resolvamos en un momento, en algún momento va a aparecer, aunque pase muchos años. Lo va a tener que resolver. Por eso es que yo le dije y le estaba contando de acontecimientos que sucedían aquí, que yo no pude resolver, no le di la capacidad, no lo enfrenté a la forma que debió ser. El Todopoderoso me lo repitió de nuevo para que yo lo enfrentara. Y así mismo sucede con Jacob, pero con el mismo evento de su hermano. Ahora, lo que él creyó que se había escapado, va a tener que enfrentarlo ahora de una vez por todas. Y eso sucederá con la vida de cada quien de nosotros que estamos aquí. Nosotros vamos a tener que enfrentar lo que nosotros pensamos que habíamos dejado, que pensamos que se había olvidado. Va a venir de nuevo con poder a lo último para que nosotros lo enfrentemos. Y dijo Jacob a Elohim, y ahí viene la tefilá de Jacob: Elohim de mi padre Abraham, Elohim de mi padre Isaac, Yahweh, tú me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, vuelve a tu tierra
y a tu parentela. O sea, aquí hay un contraste diferente al mensaje que se le dijo a Abraham. Pero ya esta parentela y esta tierra ya se había cambiado con Abraham. Abraham salió de su tierra y su parentela para crear otra parentela, para tener otra parentela y tener la tierra que Elohim le mostró. Ya después de ahí los descendientes tienen que volver a su tierra y su parentela. Todo lo contrario a lo que hizo Abraham. Solamente que estemos en un contexto de que estemos en una parentela que no es Kadosh, es que tenemos que dejar nuestra tierra y nuestra parentela. Vuelve a tu tierra y a tu familia, que yo te haré bien. Este mensaje contrasta con lo que recibió nuestro padre Abraham. Vete de tu tierra y de entre tus parientes, lech lecha, y de la casa de tu padre. Estos son dos mensajes que Yahweh está dando ahora en el tiempo de vuelta de la Galut, o sea, quiere decir de la diáspora, de aquellos que son descendientes de Jacob, pero cuyos antepasados se asimilaron entre las naciones gentiles. Para ellos ha llegado el momento de salir de la identidad nacional de donde nacieron y volver a la identidad nacional israelita. Aunque todavía no es posible ser ciudadano israelí, ojo, porque una cosa es ser ciudadano israelí como está ahora, y una cosa es tú volver a tu identidad israelita y volver a ser ciudadano conforme a la ciudadanía que Yahweh va a establecer. Ahora es el tiempo de dejarla de identificarse con la familia de gentiles. Repito, ahora es tiempo de dejar de identificarse con la familia gentil y retomar la familia de Israel. Nada de que, ay, que eso es cultura, ¿qué cultura? Antes de la Torre de Babel había una sola cultura. Recuérdense que la palabra cultura viene de la palabra Kol Torah. Lo que hubo fue una caída de aquella Kol Torah. Y al haber una caída de aquella Kol Torah, la gente pretende ahora, en estos días, con la doctrina del reemplazo, de que usted puede quedar con la cultura caída siendo del reino. Y estando en el reino de Yahweh, bendito sea su nombre, y de que pero identificado con la Kol Torah caída. Ay, no, porque yo soy africano y los africanos nos vestimos así, pero toda esta cultura tiene una connotación con algo abominable ante los ojos del Todopoderoso. Entonces también dicen, no, que ¿quién se va a poner así? Es en el tiempo del Mesías. Pero los jeans, la moda, todo lo que viene del mundo anglo, eso sí es aceptado y no es eso lo más natural y lo más normal. Bueno, el Todopoderoso le va a decir, el Todopoderoso al final dirá, usted no está vestido de boda. Y esta vestidura tiene que ver, aparte de que estamos hablando de algo espiritual que no se ve, también estamos hablando de algo que está conectado con algo físico, porque no es verdad que usted va a decir ahora, con la mentalidad platónica, que eso es lo que es la mentalidad platónica y la filosofía griega, de que lo espiritual está desconectado de lo físico. Cuando un griego decía, esto es espiritual, era algo teórico, porque no se concretizaba. Asimismo es el vocabulario del gentil occidental y de la doctrina del reemplazo. No que yo soy israelita espiritual, como queriendo decir, yo no puedo hacer nada práctico de lo que tú haces, porque yo soy israelita espiritual, o sea, israelita griego. Solamente me quedé en teoría y nada de concreto. Si no se hacen estos dos movimientos,
no van a poder recibir todo el bien que Yahweh desea darle en este tiempo profético en el cual nos ha tocado vivir, como dice Hebreo 11, 24, 26. Por la emuná. ¿Qué es la emuná? La emuná viene por el oír, y el oír la palabra del oír. Por la emuná, Moshe, cuando era ya grande. Mira lo que está mira lo que está ahí en ese texto que se le llama, ¿cómo que se le llama a ese texto? Se le llama la galería de la fe a este texto. En la galería de la fe, como dicen los cristianos, se está poniendo a Moisés como ejemplo en algo que no se le pone atención. Y mira lo que dice de Moshe. Cuando era grande, o sea, grande quiere decir cuando tuvo capacidad de razonar, de hacer juicio, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Elohim, léase, ser hebreo, que de gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riqueza el oprobio del Mashiach. Y eso es lo que la gente no quiere vivir, el oprobio del Mashiach. Ni siquiera quiere parecerse a él. Eso es lo mínimo. Parecerse lo mínimo, lo más grande es parecerse en el Rúa. Que a ese yo me lo encuentro imposible, pero es posible para Elohim. En lo físico es posible. Usted puede, el varón, déjese su barba para parecerse al Mashiach. Varón, principalmente porque el Mashiach era varón, no puedo decir otra cosa. Guarde la Torah de los Edoch, los Tzitzit, la apariencia hebrea que tenía el Mashiach, imítela, porque no hay nada que hizo el Mashiach que yo ahora me avergüence de eso, porque no hay ningún siervo es mayor que su amo. Y eso es vivir el oprobio del Mashiach, porque si usted lo vive en un momento que todo el mundo se está burlando, si usted hace esto, usted vive el oprobio del Mashiach. Dice el oprobio del Mashiach que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y en Matillahu, en Mateo 5, 11, 12 está escrito: dichosos seréis cuando os insulten y os persigan y digan toda clase de género de mal, todo género de mal contra vosotros, falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los Shamaim es grande. Porque si así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros, así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, hay personas que no quieren pasar esta pruebita, no quieren tomarse ese sacrificio de que se burlen de ellos. Verso 32, capítulo 32, 11. Son muy pequeños para toda la mercedes y toda la fidelidad que usaste con tu siervo, porque con mi báculo pasé este jardín, y ahora ha venido a hacer 2 campamentos. Verso 12. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano. Oigan, que una tefilá. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer entonces? Líbrame, Abacadosh, de la mano de nuestros hermanos. Aquí hay un mensaje muy fuerte, porque ¿quién es que está persiguiendo? El enemigo que no conoce a Jacob.
el hermano es el que persigue. El que te va a perseguir es tu hermano. Tu hermano, un hermano a tal punto que casi iban a ser gemelos, pero salieron mellizos. Ese hermano es el que te va a perseguir. Y usted va a orar para que lo libren de su hermano. Va a hacer tefilá para que lo libren de su hermano. Por eso el Mashiach oró y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso está escrito en el Salmo 22. Bueno, no sé si en el Salmo 22, pero está escrito en la Tanaj. El poder de Esaú, líbrame de él, mi hermano, del poder de Esaú, porque le temo. Hubo sinceridad. No sea que venga y me hiera a la madre con los hijos. La oración de Jacob, la tefilá de Jacob está basada en tres cosas fundamentales que nosotros tenemos que repetir en sinceridad en nuestra tefilá. La confianza. La oración de Jacob está basada en tres cosas fundamentales. La confianza, cuando dice me dijiste. La humildad, cuando él dijo indigno soy. Y la sinceridad, que aquí se borró, parece que se me borró, cuando dice porque le temo. Usted tiene que tener confianza en las promesas de Elohim, tener humildad y sinceridad en la tefilá, para ser como los descendientes, como hizo Jacob, nuestro padre. ¿Usted sabe a qué hermano es que los descendientes de Jacob le temen más? Los descendientes de Jacob, ¿quiénes son? Israel. Todos nosotros somos los descendientes de Jacob, Israel. ¿Y los descendientes de Saúl, quiénes son? El Imperio Romano, que también representa todos los sistemas religiosos, todos los sistemas religiosos de este mundo, pero realmente en particular y siendo más directo, y voy a decir el nombre, la Iglesia Católica. Roma, el Vaticano, ese es Esaú. Todo eso representa Esaú. Y tenemos que ser sinceros. Vamos a decir en la tefilá, cuando veamos la hora nona, cuando se acerque el momento, vamos a tener que decir en la tefilá, le tememos. Líbrame de mi hermano. Usted va a saber por qué, al final, por qué Esaú representa a la Iglesia Católica, Roma, el Vaticano, etcétera, etcétera. El cristianismo, usted se va a dar cuenta. ¿Y por qué? Mira por qué a este hermano pagano, porque un hermano pagano se le está hablando de hermano, se le dice hermano. Nosotros somos hermanos del paganismo, que es Esaú. Crea usted o no lo crea. De ese paganismo, el odio del hermano que fue perdonado pasó a este paganismo. A tal punto que todo lo que hizo la Iglesia Católica, todo lo que hizo Roma contra los judíos, fue lo macro de esta historia, el efecto macro de esta historia. Dice también en su tefilá, y tú dijiste, de cierto te haré bien,
te haré descendiente como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. ¿Y cuál fue el tema que él puso? Él no dijo las otras bendiciones, la que le dijeron a Isaac y Jacob. Él puso como referencia la arena del mar. En la oración de Jacob hay una síntesis de la palabra de palabras proféticas que fueron pronunciadas anteriormente sobre Abraham y Jacob. Sin embargo, vemos que no es exactamente igual. Yahweh habló cosas con Jacob que no fueron escritas hasta el momento. Cuando habló con Abraham, dijo que su descendencia iba a ser como la arena de la orilla del mar. Pero aquí solo se menciona la arena del mar. Hay que tener en cuenta, mirando todo esto, detalle. La arena en la orilla del mar no es lo mismo que la arena que está dentro del mar, que son la arena del mar. La arena en la orilla del mar representa los hijos físicos de Abraham y de Jacob, que no son asimilados por las naciones gentiles. O sea que el mar de los gentiles no lo hundió, no se lo llevó, porque están en la orilla seca. La arena dentro del mar son todos aquellos descendientes de Jacob que han perdido su identidad entre las aguas de las naciones. Es interesante notar que cuando ahora se trata de la vuelta de Jacob de su diáspora, lo más destacado es la descendencia como la arena del mar. Esto nos enseña que en el momento de la vuelta a la tierra de los hijos de Israel en los últimos tiempos, la descendencia de Jacob, que se ha mezclado entre las naciones, es mencionada de una manera especial delante de Yahweh. Jacob está orando por sus descendientes que iban a ser como la arena del mar. Esto implica que él estaba orando por todo aquello que iban a mezclarse con las naciones, y que en el momento del regreso de los judíos a la tierra de Israel iban a reaparecer. ¿Cómo? Reaparecer. ¿Cuándo es que comenzó realmente la restauración? Desde el 48 ya se está dando los primeros pasos. Pero ¿cuándo comenzó realmente? En 1937, cuando recuperan a Jerusalén, que ya se puede ir a Jerusalén libremente, comienza a reaparecer identidades. Entonces, lo único que faltaba era el fin del castigo de los 390 por 7, que aparece en una profecía muy conocida por nosotros. Y volver a su verdadera familia, la familia de Israel. De la misma manera como la descendencia de Jacob está en peligro de extinción con el enfrentamiento con Esaú, los hijos de Jacob que se han estado mezclando entre las naciones y que ahora están redescubriendo su verdadera identidad, están en un peligro muy grande con el enfrentamiento con el sistema romano, descendientes de Saúl. La oración de Jacob por su descendencia hará que sus hijos finalmente venzan sobre el falso sistema del cristianismo romano y el resto del paganismo, para que vuelvan a casa sano y salvo durante la gran tribulación, como dice Revelaciones 7, 9, 10 al 14. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. Ahora sabemos a qué se refiere.
Muy diferente, En la mentalidad pagana cristiana romana, esa gran multitud es cualquiera. Pero ahora sabemos a qué se refiere, a qué hablaba y aludía Johanán en Revelaciones. Él no venía con ninguna gentilizada. Él iba a venir con la cabeza conectada a las Escrituras. ¿Qué dice después de esto? Miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. El decreto que se le da a Israel, nadie lo puede contar. De todas naciones, porque están mezclados, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del Cordero, del trono y del Cordero, vestido de ropas blancas. ¿Qué son las vestiduras blancas? Las acciones justas. ¿Qué son las acciones justas? Aplicar la Torá. Las acciones justas de los Kadoshim. Con palmas en sus manos. ¿Qué significa con palmas en sus manos? Son ciudadanos del reino y están recibiendo el rey. Y claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Elohim que está sentado en el trono y al Cordero. ¿De quién depende? De dos, no de tres. Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y han emblanquecido en la sangre, se han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Elohim y le sirven de día y de noche en su templo. Y él, tiene derecho a entrar al templo también. Y el que está sentado en el trono extenderá su mitzcam sobre ellos. Lea bien para que nadie le vaya a contar. Y sigue este proceso de Jacob. Y verso 14, allí pasó aquella noche, tomó de lo que vino de la mano un presente para Esaú, según su hermano. Jacob hizo tres cosas para enfrentarse con su hermano. Envió regalos. ¿Usted sabe qué simboliza eso? Que los descendientes de Jacob están dándole viandas y regalos a Roma para que no se moleste. ¿Usted sabe lo que me huele esto? Esto me huele a los Benei Anusim, a los hijos de los forzados, así se llama a los sefardíes que tuvieron que camuflajearse como convertirse forzosamente al catolicismo en el tiempo de la Inquisición, y tenían que ofrecer regalos como si fueran personas del sistema romano para camuflajearse. ¿Está viendo cómo se ve proféticamente en esta historia todo lo que aconteció? Envió regalo, oró y se preparó para la guerra. O sea que mira el proceso. Primero envía regalo, después ora, ahí ya comienza a despertar. Y ahora se prepara para la guerra. Pero esta guerra no es una guerra física, aunque va a tener desenlace físico con una parte de la descendencia de Jacob. Pero esta guerra es del Ruach. Y aquí, ¿qué está haciendo Jacob? Literalmente, está buscando habilidades para atenuar el juicio que viene sobre él. Recursos naturales, los recursos de sus manos. Todavía no está dependiendo del Todopoderoso, sino que está buscando todavía las cosas físicas para ver cómo desvía el juicio que viene. Verso 15, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, todo eso se lo quiere entregar a su hermano. Y comienza la serie de regalos. Verso 17, y entregó en manos de su siervo cada manada aparte, y le dijo a su siervo: pasad delante de mí, deja un espacio entre manada y manada. Y manda primero diciendo: cuando te encuentre Esaú, mi hermano, y te pregunte diciendo: ¿de quién eres? Y ahí comienza una estrategia
Él hace que viene de su propio ser. No viene del Todopoderoso, sino la desesperación lo lleva a pensar qué puede hacer y comienza a hacer cosas, estrategias que él cree que puede apalear el juicio que viene sobre él, sin darse cuenta que todo depende de quién, de Yahweh. Y hizo toda esa estrategia, mandó siervos adelante, después otros siervos atrás, un grupito, otro grupito, otro grupito. Verso 25, y se quedó Jacob solo. Se mandó tanta gente que tuvo que se quedó solo. Buscando tus recursos personales, tus recursos humanos, los recursos humanos, va a llegar un momento que ya tú no va a haber recursos y tú te vas a quedar solo. ¿Y quién se le presentó? Un varón. Dice, y quedó solo Jacob, y luchó con un hombre, con un varón, con él hasta que rompía el alba. ¿Qué significa romper el alba? Hasta que va próximo a amanecer. Por eso que dice el refrán tan famoso, nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Ese fue el momento más oscuro del todo de Jacob. Cuando el varón se presentó en el momento más oscuro de Jacob. Así pasará con los descendientes de Jacob en los últimos tiempos. En el momento de la angustia más grande que tiene Jacob y sus descendientes, en ese momento se presenta el varón. Cuando quedamos solos. Se quedó solo Jacob. Cuando quedamos solo con el varón, el Malach, Yahshua. O sea que no quedamos desprotegidos. ¿Con quién quedamos? Con Yahshua. En el momento que tú piensas que el día más, hay más, que ni siquiera estás viendo la bendición de que ese ser es el ser de bendición. Tú lo que lo confrontas. Entonces, Él es el inicio de nuestra contienda. En ese momento de soledad. Aquí yo le estoy dando las 4 niveles de interpretación. Ahí está el secreto, y esto que le estoy diciendo, hablándolo en primera persona, es el drash, la aplicación personal. Pero también está el remés, que tiene que ver con los descendientes de Jacob. Está el remés ha-remesim, que tiene que ver con Mashiach. Y está el sot, lo oculto, que es cuando usted está en el oculto. Aquí está hablando de algo que va a acontecer en los últimos tiempos con Mashiach en forma profética. Cuando resistimos el Ruach, el Malach, íntimamente todos tenemos la Neshama, una conexión con, si es verdad que estamos en el pacto, nuestra Neshama está siendo impactada por ese varón, que es el Ruach HaKodesh. Nuestro espíritu, el espíritu, dice el Ruach, le da testimonio a nuestro espíritu, quiere decir a nuestra Neshama, de que somos ¿qué? Hijos de Elohim. Él está diciendo, tu alma está mal, tu alma tiene que hacer expiación, tu alma tiene que ponerse en cuenta conmigo. Nuestra contienda o búsqueda en nuestra soledad donde tenemos que clamar por nuestra veraja, nuestra bendición. El desierto es una analogía de cuando Jacob se quedó solo. Eso le pasó también a nuestros padres. Cuando estaban en el desierto,
quedaron solos sin los egipcios, ellos solos, para estar ¿con quién? Con la Shekinah en el desierto. Ahora nosotros estamos en el desierto de las naciones, en la temporada llamada el Bemidbar, el desierto. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que también en este orden, en este evento se cumple proféticamente la fiesta de Yom Kippur en la vida de Jacob. Jacob está haciendo expiación de su vida por medio del Malach. El día de expiación tiene varias connotaciones proféticas, de las cuales Jacob la vivió. En ese mismo día, lo podemos decir por lo que pasó. La reconciliación es en la mañana. Él luchó hasta que rayara ¿qué? Después que rayó el alba, ¿qué hubo? Reconciliación. Por eso también a la fiesta de Yom Kippur se le llama el día de la reconciliación. También se le llama, y usted lo va a ver, vamos a ver a unos cuantos tips de por qué en la mañana hay algo especial. Y lo voy a decir de una nota que tengo aquí. En Nehemías 7:3 dice que las puertas de Jerusalén se abrían a la salida del sol. En Salmos, Tehilín 35, dice que cuando viene el amanecer, vienen gritos de alegría. En Yeshayahu 17:14, hacia la noche podría ver el terror. Antes del amanecer, ellos han dejado de ser. Quiere decir que ya cuando venga el amanecer, los impíos van a dejar de ser. En Isaías 26:29 dice: mi alma te desea de noche, mi ruaj en mí te busca al amanecer. A la salida del sol se dieron muchas liberaciones, que son alusiones a nuestra liberación. Lot fue liberado al rayar el alba. Génesis 19:15. Éxodo 14:20 al 27. El juicio de las aguas del mar de Suf cayó cuando rayaba el alba. Cuando el agua fue echada a los egipcios, ya rayaba el alba. O sea que los impíos serán destruidos antes de que raye el alba. Conquistaron a Jericó al rayar el alba. Josué 6:15. Dice: el séptimo día madrugaron, al amanecer marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Nehemías leyó el rollo de la Torá desde el amanecer. Nehemías 8:3. La liberación de Daniel fue al amanecer. Daniel 6:19. Usted sabe que el amanecer y la puesta de sol son dos eventos que no nos pueden pasar por alto. También el castigo llegó al amanecer, el castigo de las 10 tribus. Oseas 10:15, cuando fuimos esparcidos, Algunas parábolas o revés hacen referencia al amanecer. Aquí será semejante ¿a qué será semejante el Malhut Hashamayim? Mateo 21. Al amanecer, los principales Kohanim
planearon darle muerte a Yahshua. Mateo 27:1. Al amanecer se le presentó sus talmidim en la playa. Yahshua se le presentó sus talmidim en la playa al amanecer. Yohanan 21:4. En el transcurso del amanecer hasta el atardecer será nuestra libertad. Recuérdense lo que pasó con el Mashiach. Desde el Shaharik hasta la Minjá se dio el proceso de liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Bendito sea su nombre. Jacob había dado una promesa cuando huía de su hermano, de que Yahweh iba a ser su Elohim. La pregunta que nos viene es, si no le era antes. Es obvio que Jacob no había dado todo su corazón a Yahweh. Él lo dijo, pero no lo había dado todo. Yahweh estaba interesado en llegar solo a su corazón. Ahora las circunstancias habían llegado a tal punto de que ya no quedaba más remedio que enfrentar la situación y rectificar lo que había hecho mal desde el principio. Eso nos pasará a todos nosotros. Jacob había engañado a su hermano y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de esta realidad y no huir. ¿Usted sabe cuál fue el engaño que le hicimos a la Iglesia Católica? Todos los Benei Anosim, que eso es pecado de nuestros padres, que nosotros lo vamos a tener que enfrentar. El engaño que le hicimos fue decirle a la Iglesia Católica que éramos de ellos, cuando realmente no éramos de ellos. Las falsas conversiones en el tiempo de Colón hacia atrás. Los Benei Anosim. Eso es en cuanto a Judá. En cuanto a Efraín también hubieron falsas conversiones. La huida de las promesas, de los problemas no pueden resolverse. Como repito, la huida de los problemas no lo resuelven. Yahweh siempre nos lleva de vuelta al punto donde hemos huido de nuestra responsabilidad, para que aprendamos la lección de ser maduros y responsables de nuestros hechos y para que podamos rectificar los errores. Eso significa ser tikkun. Jacob todavía podía salir corriendo para escapar de su hermano. Elohim envió uno de a su malach, con el fin de tratar con la vida de Jacob. Yahshua mismo. El malach tenía como misión debilitarle para que se humillara totalmente ante Yahweh. Todavía Jacob domina su propia vida. Él estaba dominándose a sí mismo, hasta que tuvo que aprender que él no domina su vida. Por eso es la estrategia, mira, llévale tal regalo, llévale esto, es tratando de como él tener control de su vida. Era un hombre sumamente fuerte, hasta ahora no había tenido experiencia de entrega total a Yahweh. Su fuerza era el mismo. Este varón de Yahweh estaba intentando de llegar a lo más íntimo de Jacob. Era una lucha física y espiritual. Se ve que todo se manejó físico y espiritual. Así mismo es todo lo hebreo. Lo que usted hace en la tierra será atado en los Shamayim. Parece ser que Jacob confiaba en su propia fuerza física y su propia inteligencia. ¿Por qué envió todos los animales y todas las personas delante de él? Era una estrategia astuta que estaba empleando. La misma estrategia que utilizó para ir a donde Yitzhak. Hizo estrategia. Pero al final no nos vale nuestra estrategia, sino enfrentar la realidad.
Verso 26, y cuando vio el Malach que no podía con él. ¿Cómo fue? La perseverancia tan grande de nosotros es para que Yahshua diga esta declaración que no puede con nosotros. ¿Cómo que no puede con nosotros? Claro que puede, pero es una expresión de énfasis. Dice que el Malach no podía con él. ¿Cómo que el Malach no podía con él? Si los hombres fueron creados menores que los ángeles, de los malachim. Está hablando de su persistencia y su perseverancia. Tocó la coyuntura de su muslo y se la descoyuntó. La coyuntura de Jacob mientras luchaba con él. Todo lo que pasó Jacob aquí, usted tiene que revisar proféticamente, porque todo eso va a volver a suceder en forma macro con todos nosotros. Usted tiene que ver qué significa descoyuntar en forma profética. Hay algo físico que nos van a hacer a nosotros para que nosotros cogiemos delante de nuestros enemigos. Para ser humilde quiere decir eso. Procuraba, y ese enemigo no es un enemigo cualquiera, ese enemigo es tu hermano. Procuraba su bendición aún con el riesgo de que su vida fuera quitada. Esa es la perseverancia. En un día como lo que vivió nuestro padre Jacob, la novia entra a las recámaras del novio a rendir cuentas y a procurar su bendición. Eso está descrito en Yeshayahu 20:20. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momentico, en tanto pase la indignación, la ira. Isaías 32:18 dice: mi pueblo habitará en morada de shalom, en habitaciones seguras, en recreos de reposo. El encuentro con nuestro amado será un día como este. Podemos verlo en Números, con la bendición de Bilán, cuando dice que vamos a entrar a tiendas, que él habla más o menos de las tiendas, dice, con una verajá grandísima, una bendición, una maldición que se convirtió en bendición, y que todos los Shabbat la repetimos aquí. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Oye, hija, dice Salmo 45:10. Oye, hija mía, mira, inclina tu oído, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre, de las naciones, de tus tutores, de tus malos tutores, olvídate. Y deseará el rey y tu hermosura. Deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu soberano. Tocó la coyuntura de su muslo y la descoyuntó la coyuntura de Jacob. La novia será quebrantada en la búsqueda de su bendición. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que los redimidos no va a ser fácil para el redimido. Es para los valientes. ¿Qué dice la Escritura? La salvación es ¿para quién? Para los valientes. Para los valientes. Porque van a tener que recibir una herida que lo hará que caminar no erguido, ni pensando que pueden dominar el escenario, sino cojeando es que van a llegar. Cojeando es que van a enfrentar su problema, para que sepan que no tienen recursos de lo físico, sino de dónde, de aquel que todo lo puede. Para darse cuenta que no dependen de sus medios ni de sus habilidades físicas para sostenerse en el gran día, sino de su entrega en el Ruach.
Tehillim 24:3. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en el lugar de su Kedushá? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Y el Tehillim 24 del 5 al 10, me fascina decirlo. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Elohim de salvación. Tal es la generación de los que los buscan, de los que buscan tu rostro. Usted va a entender lo que es buscar el rostro ahora. No entendíamos eso. Busca el rostro del Señor. Siempre dicen por ahí, busca el rostro del Señor. Pero ¿con qué se come buscar el rostro del Señor? Usted va a saber lo que es buscar el rostro ahora. Específicamente. De los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob, Selah. Alcancen, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Cómo le llama a los redimidos? Puertas. Vuestras cabezas. Alzaos ustedes, puertas perpetuas, y entrará el Melech Hakabot. Alzaos, oh puertas, sus cabezas, y alten ustedes puertas perpetuas, y entrará el Melech Hakabot. ¿Quién es este Melech Hakabot? Yahweh Sebaot. Él es el rey del Hakabot. Y Yeshayahu 33:14, los pecadores se asombrarán en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas perpetuas? Para que los que crean en el infierno, vamos a ver quiénes son los que habitan en la llama perpetua, en el fuego consumidor. Dice el 15, el que camina en justicia, el que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus orejas para no oír sangre, el que cierra sus ojos por no ver cosas malas. El fuego eterno es para los que lo soportan, no para los que se consumen. Por eso Sadrach, Mesach y Abednego no murieron al fuego. El fuego eterno viene con el Mashiach. 32:27. Y dijo el Malach, déjame ir, que está rayando el alba. Ay, aquí viene algo bueno. Y contestó, no te dejaré ir hasta que me hayas bendecido. La novia no desistirá. No desistirá hasta que llegue su amanecer. No desistirá en la perseverancia hasta que haya obtenido el buen juicio a su favor, el cual es obtener la bendición de su amado, de su Ahab. Jacob fue quebrantado por el golpe que le dio el Malach. Había dejado a sus siervos y su familia, y se había quedado solo, pero con su propia fuerza. Y Yahweh quería que se despojara también de ella, y de todo. En ese momento Jacob llora y le pide una ayuda desesperada para poder seguir adelante. Y el Malach le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Estás dispuesto a reconocer quién eres? ¿Estás dispuesto a enfrentar la realidad, la verdad de quién verdaderamente eres? ¿Cómo te llamas? Y él respondió, me llamo el engañador, el usurpador, Jacob. Yahweh quería llegar a este punto en su vida, al punto de confesar quién verdaderamente era en sí mismo. Yo soy un engañador. Imagínate todo lo que venía en la mente de Jacob en ese momento. ¿Por qué fue llamado engañador o usurpador?
porque tomó a su hermano por el talón, porque quitó a su hermano la primogenitura con la venta de un plato de lentejas, porque vino con astucia donde su padre y robó la bendición de su hermano. Y esa era la razón por el cual Esaú venía contra él, porque era un usurpador. Ahora él tenía que confesar quién era, y en ese preciso punto está la victoria, el triunfo, perdón. En el reconocimiento de nuestros errores está el triunfo. En el quebrantamiento está el triunfo. Yo soy el usurpador. Yo soy Jacob. Y mira que yo me llamo Jacob. Me da a mí mismo a donde usted no sabe dónde. Es que tiene que darnos a todos. Y sigue llorando. Tengo que reconocer quién soy. Toda mi vida muestra que he sido un usurpador, un engañador. Lo sembré con mi hermano y mi padre y lo he recogido con mi suegro. Mi vida ha sido un engaño y ya no me queda fuerza para salir huyendo. Ese es el lugar de la verdadera conversión, el arrepentimiento de este hombre. Nuestro Rebe Yahshua dijo: el que pierde su vida la hallará. 28. Y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob: Vayomer alav mash shmacha Vayomer Jacob. La naturaleza carnal es el Yetzer Hara. Está impregnada es presentada por el nombre de Jacob. Precisamente la lucha de Jacob y de sus descendientes es contender con su propia naturaleza, a tal punto de aborrecer el pecado, entre paréntesis, la transgresión a la Torá, aunque le cueste la muerte. Por eso procuran su bendición, aunque la contienda sea muy dolorosa y tengan que salir cojo de ella. 29. Y digo pues: no será llamado tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con el Malach de Elohim, con Elohim y con los hombres, y ha prevalecido. El resultado de sacrificar todo por la bendición de Elohim es prevalecer y vencer. La lucha con el Malach de Yahweh en este texto no significa oponerse a él, sino perseverar con él en busca de su rostro. Debe entender lo que es buscar el rostro ahora. No importa las pruebas que el propio Yahweh te ponga en el camino, solo con el objetivo de ser bendecido. Contendiendo con los hombres, esta expresión. En este caso sí se habla de la oposición, de la oposición que ponen los hombres para que no se llegue a obtener la bendición deseada. Cuando se resalta la palabra con los hombres, se está refiriendo analógicamente al reino de Hasatán, que fue un usurpador, un Jacob. Yahweh está quitando el rostro de la identidad de usurpador de Jacob a nuestro padre, a Jacob, y a todos nosotros en esta restauración. Deseo que surge de su interior de ser transformado, tanto así que no se desmayará tener el cambio de rostro, de identidad, a una identidad Kodesh, la bendición. Esta es la primera vez cuando aparece el nombre de Israel en las Escrituras. Significa luchará, reinará con Elohim. Elohim luchará y reinará. También tiene la relación con la raíz Sarar, que significa luchar, tener autoridad, tener conducta noble.
Este nombre es dado a un hombre quebrantado, solo, dañado, enfermo, dolorido y necesitado, y que reconoce su debilidad y su dependencia de Yahweh. En el momento más débil recibió el nombre del triunfo. Has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. ¿Cómo podemos vencer en la lucha con Yahweh? Humillándonos, no resistiéndole más. Yahweh lucha con nosotros cuando somos fuertes en nosotros mismos, pero cuando nos rendimos ante Él, ganamos la lucha. La lucha contra Yahweh es contraria a la lucha de los hombres, pues en la lucha con los hombres, el que vence es el ganador, pero el que se rinde en la lucha con Yahweh es el que gana. Con los hombres, Rashi dice que se refiere a Labán y Esat en lo literal. Jacob pudo vencer sobre Labán con la obediencia a la palabra de Yahweh. ¿Y cómo pudo vencer a Esat? Humillándose ante Yahweh y ante su hermano. Verso 30. Y preguntó Jacob diciendo, dime, te ruego, ¿cuál es tu nombre? Ahora es Jacob que le pregunta el nombre al Malach. Mas él respondía, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo allí. O sea que la bendición comienza cuando tú te indagas y te preguntas en un día de la humanidad, comienza con esta pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Yahweh. ¿Cuál es tu nombre? Elohim. Todo comienza con preguntándote su nombre. Hubo una etapa en nuestras vidas en que en esta restauración de los últimos tiempos, donde nos preguntamos, ¿cuál es su nombre? Desde ahí comenzó el cambio de naturaleza, de ser un olivo silvestre al proceso de ser injerto. Salimos del dominio de Hasatán y del paganismo al dominio de Yahweh. En nuestras vidas todo comenzó con el nombre. Eso es lo primero que aparece. Lo primero que aparece cuando usted está en la restauración es el nombre, la cuestionomía de el nombre, se revela el nombre para poder darnos la verajá, la bendición. El nombre, así como el nombre literalmente alegoriza el carácter, así mismo comenzó la transformación de nuestro carácter. La resurrección de los huesos secos comienza con la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Verso 31. Jacob puso por nombre al lugar Peniel. Le dije que íbamos a ver qué es buscar el rostro. Rostro de Elohim significa Peniel. Porque he visto Elohim cara a cara. Uno de los nombres de Yom Kippur es cara a cara. Así se llama la fiesta de Yom Kippur, la conmemoración de Yom Kippur. Verlo cara a cara. Y fue salvada mi vida, dice. También se le llama el día del perdón. Si tu juicio es a favor, es salvada tu vida. Hay dos cosas que pueden pasar. ¿Eres muerto o eres salvo? ¿Quién es la cara o el rostro de Elohim? En la literatura hebrea más antigua, de nuestro Jajamín de bendita memoria, el rostro de Elohim es el Mashiach. A él se le llama con el título Sar Hapanim,
príncipe del rostro, quien lo muestra, quien lo presenta, el rostro de Elohim. En Colosenses 1:15, un judío del primer siglo llamado Rav Shaul nos dice: Él es la imagen del Elohim invisible, el primer nacido de toda la creación. Y primera de Timoteo 6:3 dice: te mando delante de Elohim, que da vida a todas las cosas, y de Yahushua el Mashiach, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mitzvot sin mancha, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Maestro Yahushua el Mashiach, el cual a su tiempo mostrará el feliz y solo poderoso, solo Elohim, Rey de reyes, soberano de soberanos, quien solo tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha podido ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En Hebreos 1:3 dice: su Hijo es el resplandor de su Shekinah, la misma expresión de la esencia de Yahweh, sosteniendo todas las cosas de su poderosa palabra. Después, por medio de sí mismo, hizo la purificación para los pecados y se sentó a la mano de la Hagedullah Bamerorim. Hasta en su muerte se mostró a Yahweh, en la muerte del Ben Elohim. ¿Qué dice el letrero? ¿Qué dice el letrero? Yahushua Hanasrati Wemelech Hayehudim. Yahushua Yud, Hanasrati Hey, Wemelech Wa, Hayehudim Hey, Yud Hey Wa Hey. Bendito sea el Todopoderoso. En su Hijo mostró su nombre. Él es el rostro de Elohim invisible. Entonces, buscar el rostro de Elohim es buscar al Hijo de Elohim. Vamos a ver qué nos dice la famosa bendición Kohanim, la ordenanza que Él nos dio. Ahora vamos a tener una perspectiva. Cuando usted dice busca su rostro, es busca a Yahshua. Busca su rostro, busca a Sar Hapanim. Zacarías 12:10 dice: yo derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, ruach de rajem y compasión, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y ellos, la Septuaginta dice, de quien se burlaron, y ellos llorarán por él como por un amigo, dice la Septuaginta. ¿Cómo? Llorarán por él como un amigo. En la Tanakh dice: llorarán a mí. Texto hebreo dice: al staff, al que traspasaron, y estarán afligiéndose intensamente por él como un hijo único. ¿Qué dice el Birkat Kohanim? Número 6:23. Y habla a Aarón y a sus hijos y diles que así es como bendecirás a los hijos de Israel. Dirás a ellos: Yevarecha Yahweh veishmerecha, que Yahweh te bendiga y te guarde. Yaer Yahweh panav
Beleja, Bijuneja, que Yahweh haga su rostro sobre ti. ¿Qué está diciendo? Haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahweh haga que Yahshua te resplandezca a ti y te muestre su favor. Por eso que dice porque Moshe habló de mí. Yohanan 5:46 al 47. Si no crees sus escritos, ¿cómo creeré en mis palabras? Yisak Yahweh, Isa Yahweh, Panav Elecha, Veyasem Lecha Shalom. Que Yahweh levante su rostro. ¿Qué significa? Que Yahweh levante su rostro hacia ti. Ahí hay una implicación. Levantad vosotros vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Conecten. La palabra levantar el rostro es la palabra nasó. Hay una parashá que se llama nasó, levantar el rostro, que es el conteo de los Kohanim. Cuando se contaban los Kohanim, se levantaban los rostros. Quiere decir, lo que van a servir en la casa de Elohim con él. O sea que esta es por eso se llama Birkat Kohanim. De este modo, dice el verso 27, de este modo, 6:27, de este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo lo bendiga. Esto está en énfasis ahí, pondrán mi nombre. ¿Cuáles son los nombres de Yom HaKippurim, que fue el evento que vivió nuestro padre Jacob? Yom Kippur, que significa día de la expiación, día del perdón. Cara a cara. ¿A quién fue que vio él? Lo voy a explicar un poquito de quién fue que vio. El día, o el gran día, se llama Yom Kippur. También le dicen el ayuno. El gran shofar. Ahora pueden distinguir que hay una primera trompeta, una final trompeta y otro el gran shofar. Y Neilat. Recuérdense que estábamos viendo que une la apertura de la puerta. Neilat significa el cierre de las puertas. Se cerró para que quede adentro o para que quedes afuera. Una de dos. Y el día de la reconciliación. Usted va a ver por qué se llama el día de la reconciliación, porque al rayar el alba él va a reconciliarse. Peniel significa rostro de Elohim. Entonces, ver el rostro de Elohim, sabemos que ahora es ver a Yahshua HaMashiach. Pero hay un Malach que se llama uno como él, uno igual a Elohim. Y ese Malach se llama Mijael. Donde nosotros decimos algo similar en una expresión, los Yaudín y nuestro Jamín de bendita memoria, partieron de Éxodo 15:11, una expresión llamada Mija Moja Baelin Yahweh, Mija Moja Nedar Bajome, Nedar Bakodesh. Esa misma raíz, Mija, está ahí, Mijael, uno como él, uno como Elohim. Ese se levantará, dice Daniel, se levantará Mijael, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo. Y también en Daniel 10 al final dice, tú no tendrás ayuda, solamente la única ayuda viene de Mijael, vuestro príncipe. También dice en Gilgal, y Mijael y sus ángeles pelearán con Hatatán y sus ángeles.
Quiere decir que ese que es como Elohim tiene una compañía de ángeles, de malachim. Ya nosotros podemos deducir quién es Mijael, que fue el que se le presentó, y que los jajamín de bendita memoria dicen que fue que, sin darse cuenta de quién es, sin habérsele revelado el Mashiach, dice que fue Mijael que se le presentó al Jacob en este evento. Así como Mijael fue que le habló a Abraham cuando llegaron los 13 para destruir a Sodoma y Gomorra. Jacob cojeaba solo. Vamos a ver el verso 32. Nació el sol para cuando pasaba por Peniel, y cojeaba del muslo. Jacob cojeaba solo cuando el sol brilló, pero después, y cita Malaquías 4:2, donde está escrito: mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia. ¿Está viendo el amanecer ahí? Y en sus alas, en su tzitziot, eso es lo que es sus alas, en su talit, donde lleva los tzitziot, que son sus alas, saldréis y saltaréis como ternero. Dice, tendrá sanidad, salud, con salud en sus alas. Por eso fue que la mujer que tenía flujo de sangre, aferrada a esta profecía, descubrió quién era el Mashiach y no tuvo temor de andar entre la multitud, y le tocó el borde de su manto, que eran los tzitzit. La Torah dice literalmente que el sol brilló para que él, lo cual indica que hubo algo especial para él con la salida del sol en este momento. Esto alude también al momento de la venida del Mashiach. En Malaquías es llamado el sol de justicia. Por eso es que dice la expresión, por eso es que es una mañana, pero que es una tarde. La venida del Mashiach es una mañana, pero es una tarde. ¿Cómo yo explico eso? Con Zacarías 14, yo quiero que me lo lea la voz de Terciopelo, para que usted mismo vea que es una mañana tarde la venida del Mesías. La venida del Mesías es una mañana y una tarde al mismo tiempo, porque como no se va a saber, va a haber una confusión si es de día, de noche o de mediodía, pero el profeta es específico. Zacarías 14 dice, cuando al caer del nombre. Búsqueme la cita, que yo me la sé. 14. Aquí, y uréis como dice. Mira. No habrá luz ni... Verso 6, 14:6. Voy a leerlo yo. ¿Lo leo? Y acontecerá que en aquel día no habrá luz clara, ni oscura, ni oscuridad. Será un día el cual es conocido de Yahweh, que no será ni día ni de noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, o sea, un amanecer. Es atardecer y amanecer al mismo tiempo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve usted? Al caer la tarde viene el sol de justicia, Yahshua HaMashiach. Reténgalo porque son revelaciones de ahora. Y entonces el sol de justicia vendrá. En Malaquías le llama el sol de justicia, cuando todos los muertos en la emuná, en él serán resucitados, y todos los enfermos serán sanados, y todo Israel será salvo. El golpe que le dio el Malach también alude al momento de la gran tribulación para Jacob, cuando serán quebrantados antes del ataque de las naciones de la tierra, como está escrito en Jeremías 37. ¡Ay!
porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia de Jacob, mas de ella será librada. Y en Daniel 12:7 dice, y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas de río, que levantando su mano a la derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se termine la destrucción del poder del pueblo Kadosh, cuando se sea quebrantado el poder del pueblo Kadosh. ¿Qué está diciendo? Después de los 3 años, que ya comenzaron hace rato, lo último que falta para que venga el Mashiach es que Israel sea quebrantado, el poder del pueblo Kadosh, y se cumpla todas las cosas. O sea, la noche, la oscuridad, nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Cuando los hijos de Jacob en este momento lloren y pidan ayuda, Yahweh vendrá mediante su Mashiach y les salvará. Zacarías capítulos 2 y 14 está este recuento de cómo van a suceder las cosas proféticamente. En Hebreos 11:21 está escrito, por la emuná Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de Joseph y adoró y exaltó sobre el extremo de su bastón. Verso 33. Por lo tanto, no comen los hijos de Israel el tendón encogido que está en la coyuntura del muslo hasta el día de hoy, por cuanto el Malach tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón escogido, el nervio ciático. Este es el tercero de los mandamientos en la Torá, de los 613. En la actualidad, este tendón se llama el nervio ciático. ¿Usted se imagina que a usted le dé coyunta en el nervio ciático? No es fácil. Como está en nuestra costumbre, los hijos de Israel es parte de nuestra identidad nacional y por eso seguimos estas costumbres fielmente. Los hijos de Israel no comen el tendón. Esto significa que todos los que son hijos de Israel, incluso los injertados por el Mashiach, que han salido de entre las naciones, deben guardar esta misma. Entramos al capítulo 33 y vamos directamente. Y puso la sierva y sus niños primero, y a Lea y a sus niños detrás, y Raquel con José y los postreros. Asimismo quedaron repartidos todo Israel, cuando el poder del paganismo vino sobre ellos. La mayoría se fueron con la despreciada, lo Ruamá. Unos pocos se quedaron con la amada, y el resto fueron siervos. Fueron siervos porque son los repartidos de los hijos de las siervas. Así mismo fue la distribución. La gran mayoría, ¿dónde está? Esparcido, Efraín. Y se le llama como en Osea, los Ruamá. Así mismo fue Lea. Lea fue la primera. En el 722, ¿quién fue la primera que pecó de la casa de Israel? O la primera que fue la que estaba adelante, la que se fue adelante a cumplir el orden profético. Lea se fue primero y así mismo la casa de Israel, que fue al norte, también fue la primera en dispersarse. Después los hijos de la sierva de ella, que son en orden profético los hijos de Israel que han quedado como siervos del Vaticano, de la Inquisición, de la Cruzada y de todos estos eventos que han quedado como siervos, como esclavos, son porque en forma profética le pasó la servidumbre de las siervas de Lea, de la sierva de Lea.
Este mismo orden es el que tendrán los esparcidos de Israel en los últimos tiempos, cuando venga la angustia de Jacob. También este orden se puede comprobar en los últimos tiempos, serán los primeros. En este orden se puede comprobar que los últimos serán los primeros. ¿Quiénes son los que van ¿quiénes son los que van a resaltar a lo último? Los hijos de la amada. Verso 3, pero él mismo pasó delante de ellos y se inclinó a la tierra 7 veces, hasta que hubo llegado a su hermano. Ahora Jacob pudo enfrentar a su hermano Esaú correctamente, porque era un hombre nuevo. Vemos cómo toma su responsabilidad y protege su familia. Se pone delante de ella y enfrenta a su hermano. ¿Qué hizo después? En vez de enviar a toda esa gente adelante, ahora él va cojeando y se pone adelante él. Podemos respetar a una persona a pesar de su conducta maligna. En este caso, por el hecho de ser su hermano, merecía respeto. Yahweh intervino milagrosamente, tomando el control sobre los sentimientos de venganza de Saúl, porque Jacob se había humillado. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que las decisiones nefastas de los gentiles pueden cambiar si nosotros nos humillamos. Durante la noche de lucha por medio de la oración de la tefilá, Jacob liberó la actividad malachim, de los malachim. De manera que los malachim de Yahweh tratarán con el corazón de Saúl. Y fue por causa del quebrantamiento y de arrepentimiento de Jacob. Cuando Jacob está en su angustia rogando por el Todopoderoso, rogando en su angustia, el Todopoderoso es que le va a dar la salida y va a cambiar corazones de los gentiles. Por causa de su quebrantamiento y arrepentimiento de Jacob, de su hermano, pudo cambiar. Cuando tengo conflicto con mis hermanos o con mis hermanos, la solución está en mí. Si quieres tener shalom con tus hermanos, cambia tu actitud hacia ellos. Si tu hermano es impío, no lo enfrente con su impiedad. Ora por él. Ora por él. Tú puedes decirle la verdad a tu hermano. Si es tu hermano, con el hecho de buscarle conciencia. Pero si tu hermano no quiere tomar conciencia, lo único que cuesta es orar por él, y Yahweh hará el resto, lo que es imposible para los hombres. Verso 4, y corrió Shaul a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. La convocación de Yom Kippur también se llama el día de la reconciliación. Es el día que nos ponemos a cuenta con Yahweh. Y también, ¿qué sucederá también? ¿Qué sucede? Porque aquí se habla de Saúl, pero hay una reconciliación que va a haber. Está en Isaías 11. ¿Alguien me lo puede buscar? Venga, bote terciopelo. Isaías 11. Yeshayahu 11. Habla de una reconciliación, donde dice que la casa de Israel y la casa de Judá vendrán juntas. Se reconciliarán los dos hermanos. Hay una enemistad entre Yahudá y Efraín. ¿11 qué? Yo pensaba que usted sabía. Isaías 11, ¿no? Mira, aquí, Isaías 11, 12. 11, 12. Leanlo desde el 11. Ok, mira así. Isaías 11, 11. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo,
que aún quede en Ashur, Asiria, Misraim, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juzgará a los desterrados. Un momento, párese ahí. Cuando usted dice que levantarán pendón, en otras traducciones dice levantará una bandera entre las naciones. Entonces yo me quedo como pensando, esta canción que dice, levanta la bandera, y no saben qué se está refiriendo, ¿eh? Levantará bandera, que si vamos a identificarnos de entre los goín, quiénes somos. Y levantará bandera a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Yahudá, y de los 4 confines de la tierra. Y se disipará en la envidia de Efraín, y los enemigos de Yahudá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Yahudá, ni Yahudá afligirá a Efraín. Wow, a mí yo me engrifo porque mira que es que se va a haber una reconciliación entre los dos hermanos. Pero tiene que haber un quebrantamiento primero. Tiene que haber una aceptación, una humillación a tal punto de que venga el poder de Yahweh con nosotros. Solamente así vencemos. Sí, se está secando el mar. El río Éufrates se secó ya. La palabra hebrea para lo besó está señalada como un punto sobre la letra en este texto. Los rabinos tienen diferentes opiniones sobre el significado de este punto. Rashid explica que cuando aparece punto sobre la palabra, sobre una palabra que es una indicación de que debe ser interpretada de forma especial, si hay más letras que puntos, se interpreta la palabra tal como es. Pero si hay más puntos que letras, se cuentan las letras que están debajo de los puntos como una palabra independiente, aparte de la que ya están. Esto es una forma de interpretación que Rashid dijo. O sea, esto parece el texto hebreo, estos puntos, que usted no lo puede ver en una traducción. En este caso, la cantidad de puntos coincide con la cantidad de letras, y por eso hay diferentes opiniones de interpretación. Unos dicen que la palabra debe ser interpretada como si existiese, como si no existiera. Es decir, que él besó a Esaú, que fue solo ficticio. Que el beso de Esaú fue solo ficticio. Otros opinan que debe ser entendida al revés, que Esaú odiaba a Jacob y tuvo compasión en ese momento y le besó con todo su corazón. Pero aquí viene el remes a remesim, y es que el enemigo, alegorizando al enemigo, porque Esaú va a ser destruido, según la profecía, al final de los tiempos, según Atía 1:21, va a ser juzgado. Es el enemigo, el beso de Judas, lo que aconteció, un beso hipócrita significa. En este caso no fue de esa manera, pero es una alegoría, un remet a remesín, una forma pictográfica para proyectar lo que iba a acontecer con Mashiach.
Y mire, es interesante leer el libro del Yazar. Perdón que en el audio se oyó un vacío, porque esto se oye como un vacío. Pero es interesante leer el libro del Yazar, porque el libro del Yazar recuentan datos que nosotros no están registrados en la Torá de Moshe. Y estos datos están confirmados en el libro del Yazar, están confirmados con Josué, cuando dice, así profetizó el libro del Yazar. O sea, Yahushua lo veía como certero el libro del Yazar. Nosotros lo vemos como una ciencia ficción. Pero tenemos que entrar a la mentalidad hebrea, porque quizá el libro del Yazar nos está diciendo algo que no podemos entender, porque estamos todavía en la cultura occidental. Hasta que entonces lo aceptemos. Alzó Esaú sus ojos y vio a las mujeres y los niños y le dijo, ¿quiénes son estos para ti? Ahí hay una pregunta profética. ¿Quiénes son estos? Y respondió, porque son hijos de él. Y respondió, son los niños que Elohim me ha dado con su bondad a tu siervo. Entonces usted va a encontrar que en muchos lugares donde se da la misma pregunta, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? En Gizgalo también. ¿Y son cada uno descendientes de quién? De Jacob. Lo mismo. Y se aproximaron los siervas a ellas y sus niños se postraron. Y se aproximaron también Lea a sus hijos y se postraron. Después se acercó José y Raquel y se postraron. Esto quiere decir que hasta ahora, hasta ese momento, proféticamente, hasta antes de la venida del Mashiach, justamente unos momentos cuando ven el Mashiach, todos los hijos de Jacob están postrándose ante Roma. ¿Está viendo? Porque Roma sí le han dado un poder por lo que hizo Jacob. Oiga, lo que algo chiquito, que parece chiquito, llegó todavía hasta nuestros últimos tiempos, que todos sus descendientes todavía se postran ante Roma, por más grande que sea el judaísmo. Pero va a llegar el momento en que sí, los descendientes de Jacob serán cabeza y no cola. Y dijo Esaú, ¿qué es para ti esta muchedumbre que has encontrado? Otra pregunta profética. ¿Quiénes son esta multitud? Y respondió Jacob, es para hallar Gesed a los ojos de mi Adón. Y la expresión de que él lo vio como el mismo Elohim, está diciendo, no es que Esaú vera Elohim, es que estas palabras proféticas se le va a preguntar a Elohim. Elohim es que va a hacer esta interacción, según leímos el libro de Revelaciones al final. Todo esto es como una alusión profética. Seguimos en el 33:9, y dijo Esaú, tengo mucho, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Dijo Jacob, no, te ruego, si por favor he hallado Gesed a tus ojos, acepta mi presente de mi hermano, pues he visto tu rostro como quien ve el rostro de Elohim, y te congraciaste conmigo. Entonces aquí hay un drash, y es que cada vez que usted se humilla ante el Todopoderoso, cada vez que usted acepta la realidad y se quebranta delante del Todopoderoso y vence delante del Todopoderoso, usted va a ver hasta sus enemigos con el rostro de Elohim. Usted va a ver a Elohim en todo, en cualquier lugar. No importa que venga el lobo feroz más fuerte arriba de usted. Usted va a ver Elohim, va a ver a Elohim siempre. Y por eso va a estar su confianza, en eso va a estar clara su confianza. En lugar de ver a un enemigo, Jacob pudo ver Elohim en su hermano, a pesar de la vida de Esaú. No se fijó en la maldad que había en él, sino en lo divino, en lo que Elohim hizo con él, que todavía quedaba.
33:13, y él respondió: mi Adón sabe que los niños son tiernos y que tengo que mirar porque lo invitó hacia Seir. Tengo que mirar por las ovejas y las vacas preñadas, y si la apresuramos en un solo día, morirán todo el ganado. Esa es la actitud de un buen pastor. Si presiona demasiado su rebaño, se morirá. ¿Qué estoy diciendo en pocas palabras? Si yo comienzo a darle un reflectorazo de la verdad, aunque sea la verdad, pero que no es asimilable hacia el rebaño todavía, porque están tiernos y necesitan que leche, no vianda, entonces yo puedo hacer que el rebaño muera. Oiga la responsabilidad que tiene el pastor. Puede hacer que el rebaño muera por forzar la congregación. Y entonces los entendidos que dicen, ¿cuál es la? No, pues aquí no se da nada. Como no entienden, no hay discernimiento, no hay rúa todavía, están en bebé, en leche, y se van y no entienden y mueren en la calle por no tener tacto el pastor. Entonces tengo que darle las cosas en mí, aplicándolemela a mí, por ejemplo, que usted pueda asimilarla. Por eso que usted ve que la pedagogía del Mashiach y la pedagogía, yo digo pedagogía para que puedan entender, porque eso de pedagogía viene del griego. La forma de enseñanza de la Torá de Moshe y del Mashiach es la repetición. Y por eso usted ve que yo recalco y repito y recalco, porque tengo que aprender de ellos. Y la repetirás a tus hijos cuando anden en tu casa, al andar por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las pondrás sobre los marcos de tu casa y sobre tu portada. Las pondrás en tu mano derecha y en tu frente. Es Shema. Escucha Israel. Entonces es algo repetitivo. Esa es la forma para que usted pueda encontrar lo del Ruach. Un buen roe tendrá que ser sensible para hacer avanzar al pueblo según su propia capacidad de avance y no forzar, como dice Primera de Pedro 5, 1 al 4. Por lo tanto, los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos del Mashiach, y también participante del esplendor que ha de ser revelada, pastoread al rebaño de Elohim, entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Elohim, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos en el rebaño. Y cuando aparezca el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, está viendo que la del título de Roe está bien certero aquí, para aquellos que por ahí usted le encuentre y digan que no, ese título no está de ser Roe, de ser pastor. Sí, porque hay un pastor de pastores, príncipe de los pastores. Dice, recibirá la corona inmarcesible de Cabot. Dejo la parashá aquí, primera parte de la parashá, Waishlach, para que no se me sofoquen, para llevar el rebaño, ahora que están hablando de esto, a su capacidad. Pero es con la responsabilidad de que pongan atención en la tarde, ¿eh? Primera parte de la parashá Waishlach. Shalom. Yahweh le bendiga a todos.